Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana, gracias por acompañarnos. Me siento repitiendo el programa, pero no lo estoy repitiendo. Lo que pasa es que se está cumpliendo el análisis o la profecía, si la pudiéramos llamar así, de David Luna, senador de Cambio Radical. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos. Vicky, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Jairo y para toda la audiencia. Un honor estar acompañándolos hoy. No olvido el Foro Colombia 2023 de Semana, donde usted por primera vez lanzó la alerta sobre lo que quería hacer el gobierno Petro y lo que se buscaba, reelegir al presidente Gustavo Petro. También recuerdo un programa en marzo, que lo hablamos, lo volvimos a hablar, y estamos a mayo, y esto ya es un hecho, ya estamos en la discusión, pero no desde un análisis, sino desde las voces que están surgiendo dentro del pacto histórico, que es la coalición del presidente Gustavo Petro, y donde Isabel Zuleta ha dicho que quiere que se reelija el presidente, que lo está promoviendo, y lo habla en plural, lo estamos promoviendo y lo queremos. Y por el otro lado, pues ya hoy David Racero dice, no, a mí sabe que la reelección no me gusta tanto, me gusta más que le alarguemos el periodo, 1 o 2 años. ¿Cómo le parece todo esto, David? Pues Vicky, no estábamos tan locos, aunque algunos nos acusaron de ello después de salir del foro que organizó Semana en enero, específicamente el 23, cuando yo dije que el presidente con un grupo de asesores estaba viendo de qué manera encontraba un mecanismo para que se le autorizara la posibilidad de presentarse a una reelección. Y ahí hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente eso fue mutando y eso ha venido ajustándose, pero como usted lo está diciendo, hay una estrategia que tiene dos objetivos. El primero de ellos, ocultar el gravísimo hecho de corrupción de la Unidad del Riesgo y los carrotanques de La Guajira, donde literalmente se han tumbado más de 300.000 millones de pesos para comprar conciencias y obviamente para lograr tramitar sus proyectos. Y segundo, más allá de que los colombianos voten a favor o en contra, pues darle la posibilidad al presidente Petro de que participe en una reelección. ¿Por qué? Porque él es el único candidato que lograría, uno, unir a la izquierda y dos, obviamente tener algo de chance, pese a que yo creo que los colombianos no cometerían ese error 2 veces. Pero más aún, el presidente también busca evitar que lo contradigan o en su defecto le hagan control sobre sus actos de gobierno, que cada día son más complicados. El orden público en el Cauca, la crisis energética, la crisis presupuestal y obviamente algo muy complicado como es lo que estamos viviendo ya lamentablemente en la salud, que puede concluir con pérdidas de vidas humanas. Senador, estoy leyendo su cuenta, su Trinos, su cuenta de Twitter, y usted acaba de escribir lo siguiente. Primera escena, senadora del Pacto Histórico, que era lo que estaba explicando Vicky, propone la reelección de Petro. Segunda escena, el exfiscal Montealegre, cercano al gobierno de Petro, asegura que está trabajando en la reelección del presidente a través de una constituyente vía decreto. Tercera escena, el excanciller Álvaro Leiva asegura que se vienen sorpresas relacionadas con la constituyente. Y se pregunta usted, título de la obra, ¿cuál es entonces el título de la obra, senador? Pues definitivamente la reelección. Y es que el presidente Petro sí le dedica tiempo a construir equipos para establecer lineamientos y estrategias. Uno, para poner al país a hablar de eso. Todos estamos hablando de esto, mírenos. Pero dos, lo más importante, porque lo quiere literalmente poner en práctica. Entonces, yo creo que hay dos antídotos muy importantes. El principal es recordarle al presidente Petro que muchos colombianos creemos en la Constitución del 91 y la defendemos. Y recordarle que él ayudó a construirla, que esa Constitución establece con contundencia cuáles son los mecanismos para modificarla y que ninguno de los que ha propuesto hasta el momento tienen sustento jurídico. Y en segundo lugar, hay que enfrentar al gobierno del presidente Petro exigiéndole que gobierne. Es que lo que está pasando es muy crítico y obviamente los colombianos pues olvidan en algunos momentos que el mismo Petro durante la campaña en más de 7 oportunidades dijo contundentemente no estar de acuerdo con una constituyente y no estar de acuerdo con una reelección. Así que acá tenemos un tema complejo que tenemos que enfrentar
con firmeza, sí, con respeto, pero con mucha firmeza. Y yo le digo al presidente Petro, bajo ninguna circunstancia, y respete la Constitución y respete la inteligencia de los colombianos. Sabemos que está trabajando en quedarse. Mire, David, miremos un poco el libreto. Fíjese que están confluyendo deseo de una constituyente, deseo de reelección, deseo de alargar el periodo y deseo de un tribunal del perdón. ¿Esto es un libreto o no? No le quepa la menor duda, Vicky, porque la constituyente, en caso de que pudieran convocarla, pues sí, busca la reelección presidencial, pero dos, claramente busca una ley o un acuerdo o un artículo constitucional de punto final. ¿Eso qué significa? Perdón y olvido para los, obviamente, grupos al margen de la ley, pero también para los corruptos, para los torcidos, para los vagabundos que se acaban de tumbar la unidad del riesgo con la plata de los niños de La Guajira y muchos otros vagabundos en otros gobiernos que también están viendo a ver si se pegan de ahí. Entonces, no les quepa la menor duda que este reciente acuerdo con el ELN es, obvio, una puerta de entrada para ello. ¿Y por qué razón el ELN, a diferencia de las FARC en su momento, no busca curules en el Congreso? Porque ya está haciendo estructura política en la región, amenazando con las armas y obviamente utilizando la plata que se le está mandando en algunos casos a las ollas comunitarias, en algunos otros a unas juntas de acción comunal, en algunos otros obviamente a proyectos regionales. Entonces, esto es una estructura y muchos creemos que somos alarmistas o que creen que estamos generando pánico. No, lo que estamos es advirtiendo lo que se nos viene pierna arriba y Petro, que desde mi punto de vista dejó de ser un demócrata para convertirse en un descarado adicto al poder, pues hoy literalmente es el jefe de la orquesta, por no decir de la banda. Senador, ¿qué es lo que se nos viene pierna arriba? Hablemos hipotéticamente, si a través de cualquier mecanismo, hipotéticamente, él busca la reelección y es reelegido. ¿Qué es lo que se nos, qué es lo que viene con una reelección de Gustavo Petro? Hablemoslo así claramente. Pues en primer lugar, Jairo, que se está incumpliendo una promesa de campaña. El presidente Petro siempre dijo, 1, no quiero constituyente y 2, no quiero reelección. En segundo lugar, que se están irrespetando las reglas de juego, las instituciones. La reelección en Colombia fue derogada y hoy en día la quieren obviamente revivir para que pueda haber participación del presidente Petro. Pero en tercer lugar, lo dijo hace un minuto Vicky, es buscar un acuerdo de punto final, o sea, perdón y olvido, olvidando que Colombia es signatario del Acuerdo de Roma y que tenemos unas responsabilidades en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación en el conflicto. Lo que está pasando en el Cauca no es nada distinto a la mezcla de un poco de delincuentes narcotraficantes que se sienten intocables. El cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el ELN, Iván Mordisco, Iván Márquez, todos unidos, sí, en algunos casos peleando, pero en otros produciendo la coca para distribuirla. Entonces, eso es lo que se nos viene pierna arriba. Quieren literalmente evitar que las instituciones actúen y por ende que puedan permanecer en el poder. Mire, yo soy un tipo tranquilo, sensato, a mí no me gusta confrontar con el insulto, mucho menos con el grito, pero acá tenemos que pellizcarnos, por favor, abramos los oídos, pongámonos en la tarea de revisar lo que está sucediendo para que entendamos que hay una crisis que se ve venir. Senador, ¿a dónde quiere llegar el presidente Gustavo Petro? ¿Por qué toda esta ambientación? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Estamos viendo una impopularidad que es superior al 60%, o por lo menos del 60%. La gente no está contenta mayoritariamente con el gobierno Petro, no por cosas ideológicas, sino por lo que está sucediendo. El país está cada vez más inseguro, la economía está en una situación frágil,
golpeada, el desempleo está subiendo, a la gente no se le está resolviendo su tema de pobreza, mire lo que pasa con el tema de la salud, en fin, todo esto. Y me pregunto, ¿qué está buscando él con todas estas discusiones? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? Vi que a un porcentaje muy pequeño del país le importa la discusión entre izquierda y derecha, pero a la mayoría del país le importa un pito esa discusión. Lo que le importa es que le resuelvan sus problemas. Usted lo acaba de decir, salir seguro a la calle con sus hijos, tener una clínica o un hospital que lo atienda, conseguir un trabajo y obviamente que los alimentos no sigan subiendo de precio. Eso es lo que busca un ciudadano. Yo creo que mucha gente votó por Petro porque veía venir un cambio, pero el cambio se quedó en eso, en palabras, en discursos. El verdadero cambio es hacer, es ejecutar, y el gobierno no sabe hacerlo. Entonces, ¿qué está buscando el presidente? El presidente está tratando de armar un caldo de cultivo, producto de la polarización, del enfrentamiento entre muchos, inclusive pudiendo generar una confrontación en las calles para, según le entendí al doctor Montealegre esta mañana, poder declarar un estado de excepción, dictar un decreto y convocar a una constituyente. Y esa constituyente que tenga dos cosas por objeto. Primero, el punto final para los grupos al margen de la ley, o sea, perdón y olvido. Y el segundo, obviamente, la reelección. Pero usted me preguntará, hombre David, pero es que el presidente tiene casi 65% de desaprobación. ¿Cómo va a lograr para invertir esa ecuación, esos números? Y yo le contesto, con la plata que quiere administrar del sistema de salud. Por eso está ahogando a las EPS, por eso las está llevando o a la quiebra o a la renuncia. ¿Por qué? Porque las EPS, que casi nadie las quiere, pues sí hacen una cosa bastante bien, y es la auditoría de los recursos que se giran para la atención de la salud. El gobierno quiere que no haya auditoría, simplemente ellos decidir a quién girar para ganar adeptos y, lo que es peor, para obligar a muchos a que puedan solamente ser atendidos en materia de salud con el beneplácito del gobierno. Y una última cosa que es totalmente transversal, que yo espero que no me lo enmochilen otra vez. Yo le he pedido al Congreso de la República que el 18 de junio me permita hacer el debate sobre la inteligencia del gobierno, para saber si es verdad, sí o no, que a los periodistas, a los militares en uso de buen retiro, a miembros de la oposición, nos están interceptando ilegalmente o nos están haciendo seguimientos, o si existen operaciones obviamente coordinadas entre diferentes organismos del Estado para que cada día nos minen más nuestra capacidad de opinar diferente. Pero dése cuenta, senador, que el presidente por lo menos públicamente dice que eso no es cierto. O sea, de que todo lo que estamos hablando es que ayer en sus redes sociales escribió que en lo personal a él no le interesa para nada. Pero mire que eso puede tener un venenito en lo personal. Ya si otros quieren que yo me reelija, el pueblo, el constituyente primario, pues entonces me toca hacerle caso. Pero en lo personal, dice, en lo personal deja una puerta abierta. Lo que pasa es que hay que mirarlo bien y al fondo. Y él entonces deja abierta esa posibilidad y deja abierta esa puerta, senador, en el sentido de que él por ahora, si le preguntan en lo personal, él dice que no quiere la reelección. Sí, en efecto, en lo personal es lo que él dice, y seguramente está buscando después tener una excusa de decir el pueblo o las bases o mis partidos me lo están pidiendo. Pero en segundo lugar, Jairo, acuérdese una cosa, es que él dijo en 7 u 8 oportunidades durante la campaña presidencial que no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y finalmente es hoy el más importante de los promotores. Entonces, yo, la verdad, perdí la credibilidad en la palabra del presidente. Una cosa es lo que escribe en su cuenta de red social y otra muy diferente es lo que está haciendo. Y eso nos lleva a concluir que seguramente lo que busca es, uno, trabajar en esa reelección, 2,
distraer la atención sobre sus verdaderas obligaciones en materia gubernamental. Y es acá donde, si el presidente quisiera literalmente o reelegirse o convocar una constituyente, pues podría perfectamente presentar un proyecto ante el Congreso ya mismo. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sabe perfectamente que la tiene muy difícil, pese a que ha comprado muchas conciencias. Entonces busca otras alternativas. Esta salida tras salida, pues tiene un título de la obra muy fácil de identificar. Usted que es legislador, usted está en el Congreso, por ahí pasan las leyes de la República. Si no es el camino de la reforma constitucional, como usted ya claramente dijo, que lo podría hacer y es la forma y es lo que debería hacerse, tramitarla de esta manera, legalmente hay un mecanismo para que él sea reelegido o, como estaba diciendo David Racero, se quede 1 o 2 años más en el gobierno. Si respetamos las instituciones y la Constitución, no lo hay, no existe, no hay posibilidad de inventarse. Pero después de oír al doctor Montealegre esta mañana, pues a mí me queda claramente que están buscando una estrategia. ¿Cómo lo podrían hacer a través de decreto? Pues generando una coyuntura o una controversia que permitiera dictar un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Cuando el país, por orden público, genera una distorsión, o cuando el país, por razones económicas, genera una distorsión, y con eso buscan entonces que haya un decreto que permita convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Mire usted lo que dijo hace unos pocos días respecto a un proyecto de ley que le aprueba un endeudamiento, que si el Congreso no le aprueba el endeudamiento, pues él procede a dictar una emergencia económica. Lo primero es pedirle al presidente Petro respeto por la tridivisión de poderes. Él no puede amenazar al Congreso, el Congreso en sus comisiones económicas determinará si aprueba o no el endeudamiento, pero lo que es importante es la forma. Siempre está acudiendo a la amenaza y buscando una alternativa que finalmente, en este caso, pues las Cortes tendrán que analizar sobre su legalidad o no. Miremos lo que ha dicho Montealegre, que a través de un decreto, y no quiero pensar mal, pero se lo pregunto, senador, ¿será que estos 2 años el gobierno ha dejado de deteriorar el orden público de esta manera para luego decir el país está incontrolable, está en manos de criminales, es una amenaza grave y hay un estado de excepción? Pues es posible, y es posible no solamente desde el punto de vista de la amenaza de los grupos al margen de la ley, que como usted lo dice, hoy en día se tomaron el departamento del Cauca y el de Norte de Santander. En muchos otros actúan, pero en esos dos pues hay literalmente una incidencia imposible en estos momentos de contrarrestar. Y dos, pues la permanente llamada del presidente a confrontar en las calles. Que si el Congreso no me aprueba esto, pues que salgan a gritarle al Congreso. Que si la Corte no me nombra fiscal, pues que salgan a gritarle a la Corte. No, lo que yo creo es que el presidente permanentemente está tratando de victimizarse. Él estuvo más de 20 años en el Senado y nunca le votaba proyectos a favor al gobierno. Y ahora dice que es que quienes se los votamos en contra en algunos casos, lo hacemos es porque no queremos dejarlo gobernar. No. Está tratando de atar los cabos. Y esos cabos, pues buscan en efecto, como es en este caso, pues una seguidilla de acciones. 1, manejar la plata de la salud. 2, poder eventualmente convocar una constituyente para una ley de punto final, para una reelección. Y 3, decir que es que no lo dejan gobernar y por eso quiere entonces imponerse. Yo siento que es muy importante que los colombianos le dediquen tiempo a la política, por lo menos en estos momentos de crisis. Hay que hacer política diariamente. Con votar no es suficiente. Hay que, 1, informarse más y 2, pues tener la capacidad de entender cuáles son los impactos negativos que me puede generar a mí una reforma como las que se están tramitando en el Congreso. Ayer hablábamos con el excongresista, con el senador Jorge Enrique Robledo, y él utilizaba una palabra que esto del presidente es un cañazo.
que esto es un cañazo, como usted también lo dice, para distraer dos cosas, pero él no cree que en verdad estén buscando la manera de que él se quede. Es decir, según usted, entonces esto no es cañazo, sí puede ser una cortina de humo, pero sí tiene un propósito final, y es que el presidente se quiere quedar en el poder. ¿Es así? Vi la entrevista que ustedes le hicieron al doctor Robledo y a algunos otros parlamentarios un poco más tarde en la noche, y yo coincido con el doctor Robledo que el presidente Petro lo que busca diariamente es imponer la agenda para que se nos olviden los escándalos. Eso me parece que es adecuado. Y ojo, viene del doctor Robledo, un hombre que ha militado durante muchos años en la izquierda, un hombre que ha sido serio en su actuar. Pero dos, que es donde me parece a mí que vale la pena hacer un zoom, quieren distraer y trabajan en unas tesis para lograrlo. Pero ojo que de pronto, en algún momento, esas tesis salen adelante. Y acá es donde me parece que es importante que la sociedad entienda. Hay que exigirle permanentemente respuestas al gobierno del presidente Petro. Es que se hayan dilapidado más de 300.000 millones en la unidad de riesgo, pues es una muy compleja situación. Y a mí que no me vengan a venir a decir que el señor Olmedo o el señor Schneider son héroes de la patria porque denunciaron. No, ellos tienen que denunciar, pero la fiscalía también tiene que actuar. Yo me pregunto por qué razón, por ejemplo, no les ha dictado una medida de aseguramiento. Puede darles beneficios, pero como cualquier otro delincuente, ellos son delincuentes y finalmente tienen una responsabilidad con la sociedad. Ojalá no digan que van a devolver la plata, sino que les extingan el dominio de lo que se robaron y de todo su patrimonio adicional, porque eso no tiene perdón de Dios. Esos robos no tienen perdón de Dios, los de este gobierno y los de todos los anteriores. Ahora, miremos un poco quién está contrarrestando este actuar del gobierno Petro. ¿Cómo? ¿Están siendo potentes en la oposición, efectivos para contrarrestar esto, o sencillamente el gobierno está avanzando? A pesar de la controversia, de los trinos, de los programas, de los videos, ¿el gobierno está avanzando? ¿Está cumpliendo su propósito, senador? Vicky, dos cosas. Lo primero, yo sí celebro mucho que la opinión pública, a través de los trinos, de los programas, de los editoriales, permanentemente advierta de los excesos del gobierno y de la corrupción del gobierno. Porque finalmente vivimos en una sociedad digitalizada y uno le envía al otro el video y de eso, pues por lo menos se genera una información. El ciudadano ya verá si le cree a una u a otra persona, pero eso sí está ayudando. Pero en segundo lugar, y tal vez lo más importante, yo veo una oposición sólida, pero ojo, una oposición que es minoría, Recordemos, por ejemplo, que el Partido Liberal todavía es partido de gobierno, o sea, ayuda al gobierno del presidente Petro. La pregunta para los que nos siguen a esta hora es, ¿ustedes llaman o le mandan un mail o le mandan un WhatsApp al senador de ese partido y le dicen, yo no quiero que me expropien mis ahorros de las pensiones? En segundo lugar, el partido de la U, que se declaró en independencia, sigue votando con el gobierno del presidente Petro gran parte de las iniciativas. Yo sí creo que hay que hacerle, como dicen los gringos, accountability a quienes estamos hoy sentados en el Congreso para que haya más equilibrio, porque hoy seguimos siendo minoría. Y en ese sentido las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo vi un importante programa hace unos días de Semana en Vivo, donde vi que se armó una controversia porque algunos congresistas plantearon a propósito de una de sus preguntas esto. Pues la gente tiene que saber en qué línea está cada uno de los partidos, porque no es inusual que el pacto histórico respalde al presidente Petro, o no es inusual que el partido de los comunes respalde al presidente Petro. Pero es que recordemos que los liberales y la U no votaron por el presidente Petro. Entonces, por lo menos sí resulta inusual y hay, obviamente, que a cada congresista preguntarle cuál es su compromiso con cada una de esas reformas. Pero con un presidente del Senado, Iván Nami, con un presidente de la Cámara,
Andrés Calle, seriamente cuestionados. Obviamente las autoridades serán las que tomen la decisión, pero con unos señalamientos tan graves de dos personas que ya están buscando un principio de oportunidad y lo señalan de entregarle a uno 3.000 millones, a otro 1.000 millones, y ustedes allá los senadores y los representantes que son los que representan al pueblo colombiano porque los eligieron ustedes, ¿este Congreso sí está defendiendo en verdad los intereses de los colombianos, así como usted lo dice, o no? Jairo, primero, estas denuncias, como lo he dicho, son asquerosas y no tienen ningún tipo de explicación. La justicia tiene que actuar y tiene que actuar rápido para demostrar si hay responsables o no, porque eso obviamente está generando una pérdida de legitimidad muy grande en el Congreso. Yo esperaría que esa no sea parte de la estrategia de Petro, desprestigiar a su máxima expresión al Congreso. Por eso la justicia tiene que actuar. Pero en segundo lugar, nosotros con más arraigo y obviamente con más firmeza, sí, con respeto, pero con mucha firmeza, salimos y hacemos los debates. A mí me tendrán que programar antes de que termine el 20 de junio 2 debates que hemos pedido desde la oposición. El debate de corrupción, donde yo sí le voy a pedir a los ministros de Estado que me respondan si durante el trámite de la reforma a la salud hicieron giros a través de sus fiducias para proyectos puntuales en la región, y el debate de la inteligencia, que para mí es el más difícil, porque lo que yo oigo es que ya no está tratando de persuadir el gobierno a cada uno de los congresistas con explicaciones o con mermelada, sino ahora acuden a armarle a cada uno una carpeta para ver cómo lo presionan o en su defecto cómo lo chantajean, con cualquier cosa. Y es importante saber si entidades del Estado están orquestando esos seguimientos a los grupos del Congreso, pero también a los periodistas que hacen periodismo independiente o a los militares en uso de buen retiro que están trabajando en alternativas. Y tengo una más, que me dijeron el día de ayer cuando hice un debate sobre la salud de los maestros, que maestro que se queja o maestro que piensa distinto, pues también esas organizaciones de inteligencia le hacen sus llamados de atención. Vamos a ver si en el debate niegan o aceptan esas responsabilidades. Senador, entre tanto, los temas cruciales pues están sin resolver, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el gobierno en estos 2 años sin tener en cuenta las investigaciones pendientes por la financiación de la campaña de Petro? Vicky, yo creo que no podemos permitir desenfocarnos. 1, el presidente tiene que responder por las investigaciones de la financiación de su campaña, y 2, por los hechos de corrupción que han sido denunciados, entre otras, por este programa. Y creo que ahí hay una responsabilidad. Puede inventarse la cortina de humo que se quiera inventar, pero todos los días, como yo hago un llamado para que liberen a los secuestrados, le hago un llamado a la justicia para que resuelva quiénes son los responsables en esos hechos de corrupción. Y 2, nosotros tenemos que hablar de lo que está afectando a la gente. Las altísimas tarifas de energía en la costa caribe colombiana. El presidente hizo una promesa de que iba para la tarifa a los ciudadanos billetera. ¿Dónde están esas respuestas? ¿Dónde está la respuesta del orden público en el Cauca? Ayer izamos una gran bandera en el Capitolio que dice SOS Cauca, pidiéndole a los colombianos que se pronuncien sobre eso. ¿Dónde están las respuestas que hacen referencia a la crisis de salud que estamos enfrentando? Es que lo que a la gente se le olvida, Dios no lo quiera si nos da un cáncer, es que un tratamiento cuesta 800, 900 millones de pesos. ¿Quién tiene esa plata en el colchón? O sea, de eso nos toca permanentemente seguir exigiéndole al gobierno que gobierne. Faltan 2 años, ¿sí? Y el gobierno tendrá que responder, porque no va a pasar a la historia propiamente como un gobierno de izquierda que hizo cambios, sino como un gobierno de izquierda que está haciendo agua en el desastre del día a día de los colombianos. Pero escuchamos reiteradamente, senador,
que precisamente ante lo que usted está diciendo es que al gobierno no le dejan que fluyan y que salgan adelante las reformas sociales por los cuales fue elegido el presidente con el pacto histórico. Es decir, está responsabilizando allá en el Congreso y a otros sectores de que las reformas no las dejan pasar. Incluso ayer con lo que pasó con Sura, 5,5 millones de personas que están ahí en esa EPS, lo que dice el presidente precisamente es eso, que si se hubiera aprobado esa reforma a la salud no estuviéramos viviendo esto. Mire, Jairo, yo creo que los colombianos merecen respeto por parte del presidente, a su inteligencia y sobre todo a su capacidad de análisis. Yo creo que ya ni los presidente, míreme esta historia. El día que hicimos el debate de la salud de los maestros, el presidente dice que no han podido terminar de implementar el nuevo modelo porque la fiduprevisora no los ha dejado, que la corrupción interna de la fiduprevisora no los ha dejado. ¿Quién nombra al directivo de la fiduprevisora y a su junta directiva? Pues el mismo presidente Petro, que literalmente podría cambiarlo con un decreto. Entonces, que no eche carreta. 2, se roban la plata del agua de la Guajira, de los carrotanques, y dice que es que le están armando una estrategia para desprestigiar. ¿Quién nombró al señor Olmedo? Pues él. Ya después lo terminó aceptando, pero finalmente fue él. Entonces, que no venga a victimizarse. Y la reforma a la salud, que gracias a Dios se hundió en el Senado y que yo me siento muy orgulloso de haber sido promotor de ese hundimiento, lo que evitó es que él esté hoy administrando la plata de los colombianos de la salud. ¿Por qué razón Compensar pide retirarse? ¿O por qué razón Sura pide retirarse? ¿O por qué razón intervienen a Sanitas? Porque las ahogó financieramente. Porque pese a las órdenes que la Corte Constitucional le ha entregado, no les ha girado las deudas pendientes y no les ha girado los nuevos ajustes a la unidad por capitación, que no es nada distinto a lo que paga el Estado por cada ciudadano. Pero ojo con esto, Jairo, es que la plata de la salud no es que sea pues del bolsillo del presidente Petro, es producto de lo que cada uno de nosotros aportamos y adicionalmente es producto del presupuesto del Estado que se alimenta con los impuestos de los colombianos. O sea que si llega a haber, Dios no lo quiera, un muerto en el sistema de salud, el único responsable es el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, el doctor Jaramillo, que han incumplido las órdenes de la Corte Constitucional. Bueno, pero ahí le hago un paréntesis. También aquellas EPS que se fueron allá a puerta cerrada a negociar una nueva reforma a la salud con el ministro de Salud. Digamos que después de que el país todo se unieron millones de personas para defender ese servicio y de alguna manera terminaban protegidas en la discusión las EPS y reconocidas por su labor, ellas fueron, algunas, la mayoría, y se metieron a puerta cerrada con el ministro de Salud, negociaron comisiones de hasta el 8%, 7.2 billones de pesos al año, y perdóneme, senador, pero es que hoy ya ¿quién las va a defender? Nadie. Nadie. Ahí pues está, que no le sirve de nada irse a negociar allá y a arrodillarse ante el gobierno y a prestarse para pavimentar este proyecto político de la extrema izquierda que lo único que quiere es que se puedan quedar en el poder. Eso es todo. Al final, eso es todo. Ese es el fin. Vicky, hay una palabra que me enseñó mi papá desde muy chiquito y que yo creo que todos los papás y mamás en Colombia hacen un esfuerzo por enseñársela a sus hijos, y es dignidad. Dignidad. Uno bajo ninguna circunstancia, por salvar un negocio, por salvar una posición o en su defecto por salvar, se arrodilla y va en contra de sus propias ideas. Yo creo que las EPS que hicieron eso no solamente se equivocaron de sino les salió el tiro por la culata. Lo único que quería era un titular para lograr aprobar esa reforma a la salud en el Congreso de la República. Y hoy estamos viendo las consecuencias, unas consecuencias gravísimas que van a verse impactadas, obviamente, en la atención de los ciudadanos. Lo propio con los medicamentos, Vicky, donde hay que exigir que se entreguen oportunamente y que no nos vengan pues a decir
que por razones asociadas a la política, pues unos llegan y otros no. ¿Qué decirle al común de la gente, senador? Porque yo me imagino que a usted le pasa que en cualquier conversación en que uno está, la gente ya está hablando y está hablando de política y demás, y la sensación que queda es que hay un poco de preocupación o mucha preocupación en la gente a todo nivel. Jairo, lo primero es que la política cambió y todos los ciudadanos tienen que meterse en política. El voto es insuficiente. Hay que analizar, hay que estudiar, hay que oír las dos posiciones y asumir posición para defender los intereses de cada familia. Lo segundo, entiendo la angustia, entiendo la desconfianza. Hay que pensar en nuevas ideas, hay que pensar en alternativas. Usted sabe que sí. Es que se le paró un momentico el internet. Ya. Debe ser. Ahí ya estoy nuevamente. Sí, ya está, pero no le oímos los últimos 10 segundos. No. A la ciudadanía su angustia, su desconfianza, pero que es fundamental, uno, obviamente pensar que hay futuro y que es posible, y dos, obviamente estar atentos para evitar que se sigan en cabeza del gobierno del presidente Petro, solo con el objeto de permanecer en el poder indefinidamente. Y mire, así al país le toca volver a empezar, porque la verdad es que lo que estamos viendo, si usted hace un recorrido, lo hacíamos ahora, pero pensemos, lo que está pasando con Ecopetrol. Ayer Naturgas lanzó una alerta por las reservas, lo que está pasando con el sistema de salud, lo que está pasando con el sistema de pensiones, lo que está pasando con el orden público, con la economía. Y eso sí, el gobierno, mientras tanto, muy juiciosamente ha ido tejiendo una red de subsidios que, francamente, se lo digo, es muy bueno y muy importante ayudar a la gente que lo necesita. Claro que esa es la obligación primera de un Estado, pero de la forma como la está haciendo el gobierno, que es para que nunca salgan de la pobreza, sino que vivan ahí como dándoles una gotica de agua. No le dan el vaso lleno, sino una gotica para que se mantengan ahí. ¿Eso qué significa? Pues Vicky, evidentemente están pavimentando la autopista para tratar de permanecer en el poder. Y eso se ve reflejado no solamente en su estrategia de comprar conciencias en el Congreso, sino adicionalmente de tratar de buscar a los ciudadanos más vulnerables y casi que obligarlos a que reciban una ayuda del Estado siempre y cuando tenga una retribución que va a ser acompañarlos en un proceso de elección. En tercer lugar, de desprestigiar a todo el que piensa distinto, porque obviamente saben que hay unas voces que adquieren cada día mayor credibilidad y esas voces son las que permanentemente tienen la capacidad de levantar la voz y de expresar preocupación, denuncia, en fin. Y por último, pues si toca arrancar desde ceros, habrá que arrancar desde ceros, todos cogidos de la mano, todos unidos. Pero acá lo que puede ser la más importante de las enseñanzas es que no podemos seguir eligiendo al más simpático o al que hable más bonito o al que se vea mejor. Hay que de verdad entender quiénes son los que tienen experiencia probada para tomar determinaciones, porque lo que estamos viviendo con el presidente Petro es, digamos, la crónica de una muerte anunciada. Sabíamos perfectamente que lo que había hecho en Bogotá era lo que iba a repetir en la nación multiplicado por 3 o por 4. Pero creímos que no, que había mejorado, que estaba en mayor capacidad o que la historia le había permitido tener mejor olfato, y no, estamos viendo las consecuencias lamentablemente. Pues muchísimas gracias, senador. Eso sí, el gobierno no acepta una sola responsabilidad, ¿no? Todo le echa la culpa a terceros, de la salud, del tema de la corrupción. Pues en la corrupción dice que son víctimas. Nombraron a Olmedo López, ¿no? Hicieron lo que hicieron. Olmedo López y Sneider Pinilla han confesado que había un cónclave de ministros y directores de departamento que tomaban las decisiones, planeaban y él ejecutaba esas decisiones con Sneider. Entonces,
pues todo es culpa de los demás, del gobierno anterior, del anterior, de Santos, de Uribe, de Duque, de todos, pero eso sí, de Vargas. Pero este gobierno no es culpable de nada, de nada. Sí, Vicky, tratan de excusarse permanentemente, tratan de buscar culpables en otros espacios, en otras orillas, pero yo vuelvo y repito, yo creo que los colombianos cada día maduran más políticamente y se han dado cuenta que el presidente Petro, en vez de pensar en los ciudadanos y ver cómo puede mejorar sus vidas, lo único que le importa a él es su futuro político. Desde mi punto de vista, dejó de ser, lo dije ya, un demócrata para convertirse en un ególatra, en un egoísta, en una persona que lo único que le interesa es su beneficio personal y no el beneficio de la sociedad. Yo por eso le insisto diariamente, presidente, gobierne, ejecute y piense en que los más necesitados pueden tener una mejor vida si usted por lo menos cumple el 1% de lo que prometió en campaña. Senador, mil gracias. Un mensaje final y es que esta sociedad debería empezar por entender que no se puede arrodillar, que no se puede rendir, que no se puede vender y que hay que seguir luchando. Y este país tiene que salir adelante, senador. Así toque volver a empezar. Aquí hemos tenido amenazas muy graves, el narcotráfico, las épocas del cartel de Medellín, del cartel de Cali, todo el tema de los paramilitares, las mismas FARC. En algún momento también nos han puesto en jaque como estamos ahora en muchas zonas. Lo que pasa es que ahora no existe, senador, una voluntad política real para combatirlas. Mire usted, en Tibú pudieron construir y entregar un centro de salud. Cerca de San Vicente del Caguán pudieron entregar un colegio. Los estamos legalizando y esa gente toda es producto del narcotráfico. Terrible. Le mando un abrazo. Vicky, muchas gracias. Un honor estar con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias. Chao, gracias al senador David Luna. Gracias por acompañarnos. Esto es Semana.